sociales y culturales, es entender cuál es el origen del ser humano como especie y entender a su vez cuáles fueron los mecanismos que se pusieron en marcha en la naturaleza que nos llevaron a los seres humanos que somos hoy, ¿bien? Y aparte, entender por qué este ser humano, que es producto de un montón de cosas que pasan en la naturaleza, que ahora lo vamos a mencionar, es también un ser social y cultural, ¿bien? Esos son los dos grandes objetivos que yo rescato de la unidad problema. Fíjense cómo quedaría. Yo me presento y digo, profesora, voy a empezar diciendo que para mí, y en lo que es mi estudio, el objetivo de la unidad problema es entender al ser humano, es entender cuál es el origen del ser humano como especie y a su vez entender por qué hoy como seres humanos somos seres sociales y culturales y por supuesto entender cuáles fueron los mecanismos que se fueron poniendo en marcha para llegar a lo que hoy somos como seres humanos en la naturaleza. A ver, chicos, yo lo hablo así porque soy más grande. En su momento no lo diría así ni en Pepe cuando tenía ya 20 años, ¿no? Pero si ustedes más o menos lo dicen así, da gusto escuchar a un docente que alguien hable así, por ejemplo, ¿no? Ah, mira, o sea, bien, ese es el objetivo, me gustó, y a partir de eso el docente te va a escuchar. No quiero decir que esto que yo te digo es lo absoluto, no. Pero el gran objetivo de la unidad de problema es eso. ¿Cuál es nuestro origen como ser, o sea, nuestro origen como especie? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Y por qué somos sociales y culturales? Ese es el gran objetivo de la unidad de problema número 1, ¿bien? Y a partir de acá empezamos a hablar de un montón de cosas y ustedes lo van llevando para el lado que más quieran. Acuérdense que ustedes llevan su examen para el lado que más quieran, ¿bien? Si te gusta social, vas a ir por cultura y cultura y sociedad. Si te gusta lo biológico, vas a ir por evolución. Ustedes lo llevan por donde más quieran. El docente te va a preguntar igual lo que quieren. O sea, no pasa nada. El docente te va a escuchar y dale, está bien, pero después te va a preguntar cráneo. O sea, él te va a preguntar lo que quiere igual, ¿bien? Pero ustedes conducen su examen. Entonces podemos decir que el gran objetivo es este. El origen del hombre como especie, como ser humano, y por qué somos sociales y culturales. Y ojo acá, porque mucha gente reprueba por no saber lo que es cultura y cultura libre, ¿bien? Y, ya paso una pregunta de final, muchos no saben por qué tienen que saber la definición de cultura acá, o sea, qué tiene que ver con la medicina. Ojo a esa pregunta, alumno, alumna, ¿por qué vos pensás que tienen que estudiar cultura, la definición de cultura acá en medicina? ¿Qué relevancia tiene eso? Tiene mucha relevancia. Y hay que decirlo si nos preguntan. Ahora yo se le voy a decir si no lo saben. Pero ojo que cultura en medicina, porque uno dice, ¿por qué vas a estudiar el texto de Calvin? ¿Qué tiene que ver esto con medicina? Tiene mucho que ver. ¿Bien? Forma parte de la evolución de la misma especie también la cultura. Esos son los objetivos que yo... ¿Puede haber más objetivos? Sí, hay más. Pero es como que encerramos en todos los objetivos de la UP en 1 o 2 objetivos. ¿Bien? Para mí es por la relación médico-paciente. Por ahí va más que nada. Estamos en constante intercambio de costumbres y conocimientos. Práctica y representación. Salud y enfermedad. A mí es porque la cultura es un señal de desarrollo neurológico. Porque forma parte de la base de nuestra formación como médicos. La cultura es determinante para las representaciones y de ahí las prácticas y las prácticas médicas también. Eso es, bien, perfecto. Ahora vamos a ir a la definición de cultura híbrida, pero entiendan esto, ya que nos metimos acá. Cultura, nosotros tenemos que saber como concepto y agregar más cosas si quieren. Hay un texto de Canclini que lo pueden leer. Nosotros estudiamos cultura en medicina porque vamos a entender que la cultura determina la forma en que nos enfermamos, ¿bien? Es un determinante del proceso de salud-enfermedad. Por ejemplo, les pongo un ejemplo burdo, ¿bien? Si Argentina es un país que le encanta comer papa frita, harina todo el tiempo, que es así, mucho pan, ese hábito cultural nos va a acercar más al polo de la enfermedad que a la salud. Vamos a tener diabetes, hipertensión, obesidad, ¿bien? Entonces, uno estudia la cultura porque es un determinante de lo que es la salud y la enfermedad. Yo tengo que entender la cultura argentina en este caso para entender por qué la gente se enferma o por qué no tiene salud. Y sí, porque culturalmente se la pasan comiendo pura grasa, pura harina, ¿bien? Y yo me incluyo porque a mí me gusta la harina, o sea, están tomando gaseosa todo el tiempo. Eso es algo cultural, chicos, ¿bien? Entonces,
es importante por eso. Si a ustedes al final le preguntan por qué tienen que estudiar cultura, qué tiene que ver la cultura acá, pueden mencionar todo lo que me dijeron, pero también decir que es un determinante del proceso de la enfermedad, que según la cultura nos acercamos más al pueblo de la enfermedad o al pueblo de la salud. Y eso en medicina lo tenemos que conocer, obviamente. ¿Bien? Tenemos que saber cómo es la cultura para entender por qué la gente se enferma. ¿Bien? Pero después si quieren retomamos eso, pero ahí les pasé ese dato. Bruno, Sí. podemos hablar, no sé si ahora, quizá un poquito más tarde, sobre si preguntan lo que es crecimiento y desarrollo y cómo podemos abordar eso, Sí. porque es un tema muy importante, me dijeron que bastante preguntan y lo dejamos pasar, pero es como que el área que estamos estudiando y no sabemos qué significa. Sí, siempre hay un consejo que es que ustedes pueden empezar definiendo a la materia, bien, va al área que es crecimiento y desarrollo, entonces pueden empezar definiendo al crecimiento y al desarrollo y a la maduración. Eso es como más para presentar el área. Uno puede decir, por ejemplo, bueno, a mí me gustaría definir lo que es crecimiento, desarrollo y maduración para dar por entendido que conozco o estudié la definición de lo que es el área. Entonces arrancas con crecimiento, desarrollo y maduración y después te metes de lleno en la UP. Eso lo puedes poner bien al inicio como una buena manera de empezar tu introducción, definiendo el área, que tiene relación con el esto. tiempo también. Claro, voy a empezar definiendo el área o conceptos básicos como crecimiento, que es un fenómeno cuantitativo, que está caracterizado por la hipertrofia muscular, bla, 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 bla. ¿Bien? Eso puede ir bien al inicio y después, pum, te metes de lleno en la unidad de problema. ¿Y vos qué nos recomendás? O sea, después de que nosotros demos nuestra introducción al tema, ¿por qué lado nos recomendás que nos tiremos? ¿Más por lo social o más por lo biológico, digamos? Bien, ahí yo le dejo a libre elección según lo que a usted le gusta. A mí me gusta más lo biológico, entonces siempre empecé por el lado biológico. Hay gente que le gusta más lo social y arranca por lo social. Eso es muy subjetivo. Acá vos puedes arrancar por ser social y cultural o por evolución, por ejemplo. Pero va del gusto de cada uno. Yo ahí como que a libre demanda, lo que vos más te gusta, te sientas cómodo, anda por ese lado. Porque ¿para qué nos vamos a ir por el lado social si no nos gusta social? El docente se va a dar cuenta que no nos gusta social. Entonces vamos Porque por el lado muchas veces escuché que, o me hicieron escuchar de que es más, o sea, te recomiendan más tirarte por el lado social, de que vos a cualquier profesor le haces una buena introducción de lo social y como que ya no te va a hacer tantas preguntas y todas esas cosas. No, te mintieron. No, porque, por ejemplo, hay docentes que te dicen, te cortan y te dicen, yo no soy del área social, la verdad es que no me interesa eso, así que yo te voy a tomar fisiología, que soy del área de fisiología. Así te dicen, y ahí se dice, chicos. Entonces, no se confíen en eso porque el docente que es de física, no le importa la cultura, digamos, o sea, él quiere hablar de física. Entonces, muchas veces te cortan y te dicen, todo bien, pero yo no soy del área social, así que no te voy a tomar eso, te voy a tomar física. Bruno, Más solución. una consulta. Normalmente, ¿qué UPs se centran en tomar? ¿Cuáles son las clásicas que siempre buscan tomar? No, eso también es al azar porque depende del docente que te tome y depende de qué cátedra pertenece tu docente. O sea, no hay... No, todas no están tampoco. todas las áreas. Claro. No es re azaroso, no hay una forma de saber si a la mañana te toman UP5, a la tarde UP10. No, es dependiendo del docente que esté de turno y a qué docente pertenece a qué cátedra pertenece ese docente. Y muchas veces pasa que llaman a docentes de tercer año y de segundo a tomar primero, porque no alcanza los docentes. Y te toman ahí como que a ver qué dice la OP y te toman. Eso también pasa, chicos, y lamentablemente no siempre es bueno que pase eso. Porque el docente que viene de tercero o segundo año no sabe lo que es primero. Entonces te toma un montón de cosas. Así que es muy azaroso la UP que te van a tomar. Y a veces te pone, por ejemplo, docente, examinador, fulano, y vienen otros. Que no llegaron, vienen otros, son otros, digamos. Entonces, la verdad que es re azaroso es el tema. Pero bueno, hay de todo. Bueno, siguiendo con la línea que venimos hablando de los objetivos, si nos vamos por el lado de lo social, vamos a ir por cultura y ser social. Si nos vamos por el lado de lo biológico, podemos ir por el lado de lo que es evolución, las teorías y eso. Pero atentos a esto. Si nosotros decimos que el objetivo es saber el origen del ser humano como especie, ¿qué herramientas tengo yo para empezar a estudiar eso? ¿Cómo yo resuelvo eso? ¿Cómo explico yo eso? ¿Qué voy a usar ahí? Las teorías evolutivas. Claro, bien. Pero siguiendo con la línea de pensamiento, vamos a decir, bueno,
yo para entender este objetivo, para entender cuál es el origen del hombre como especie, como ser humano, tengo distintas herramientas, profesor, a la cual yo puedo adentrarme, que son las diferentes teorías y postulados. Y ahí ya me metí con teorías, ¿bien? Pero ¿qué teoría? Porque son varias teorías, no es solamente la teoría de evolución. ¿Qué otras teorías conocen ustedes que me permiten a mí saber cuál es el origen del hombre como especie, como ser humano? Aparte de la evolución. Bien. Darwin, neodarwinismo, neodarwinista, que es de Kimura, y equilibrio puntuado. Bien, bien. Siempre tienen que tratar de seguir una línea de coherencia en las introducciones. Si yo al docente le digo, las herramientas que yo tengo, profesor, son las diferentes postulados y teorías. Acá yo le agrego algo que lo ven en nutrición, pero queda lindo decirlo acá. Nosotros tenemos varias teorías. Una de esas teorías es la más aceptada por la comunidad científica, que es la teoría de evolución, ¿bien? Por selección natural. O lo que sería también la teoría sintética de evolución, que ahora vemos eso. Pero también, como nosotros estamos hablando de cultura, no hay que ignorar las creencias, ¿bien? ¿Qué creencias conocen ustedes que también pueden explicar el origen del ser humano? El creacionismo. Bien, el creacionismo. Esto queda lindo decirlo en la introducción. Profesor, aparte de las teorías científicas que tenemos, y como nosotros estamos hablando también de cultura en tonalidad de problema, no hay que ignorar la creencia cultural de muchas personas que creen o que tienen una creencia de que el ser humano viene desde una creación divina, ¿bien? Eso como para que quede lista la introducción. Obvio que no nos vamos a poner a hablar de religión ahí, pero es como que el alumno trajo una visión muy amplia, teniendo en cuenta la cultura, ¿bien? Y diciendo que hay culturas que tienen una creencia del origen del ser humano, que es que Dios nos creó a todos, y después hacemos un quiebre y nos metemos en la parte científica, que es algo totalmente diferente, ¿bien? Y acá se desprenden varias cosas. Lo que es una teoría científica y lo que es una teoría no científica, ¿bien? Esto como alumno lo tenemos que saber. La teoría creacionista es una teoría religiosa ligada a las creencias religiosas que no es científica, ¿bien? Nosotros como estudiantes de una ciencia tenemos que manejar la científica, ¿bien? Y acá la pregunta es, ¿qué es una teoría científica? Esto que yo les estoy preguntando, chicos, son preguntas que me han pasado alumnos de mesas anteriores. Por eso yo les pregunto, no es que se me ocurra a mí, ¿bien? ¿Saben qué es una teoría científica, al menos con sus palabras? Distinto de una... Modelos teóricos, ¿qué más? Es un modelo científico que a partir de hipótesis y también de algunos fundamentos trata de explicar algo. La que puede ser la sujeta a evidencia y experimentación está demostrada y probada por la comunidad científica. Ahí va. Bien. Bien, por ahí están bien encaminados. Yo ahora le paso la correcta. Pero, ¿a qué viene esto? ¿Bien? Que si nosotros mencionamos la teoría creacionista y después vamos a hablar de evolución, tenemos que hacer una separación de las dos teorías y marcar la diferencia, ¿bien? Una teoría no está sujeta a comprobación, ¿bien? No se puede comprobar eso, científicamente hablando, ¿no? Se sostiene por fe. Y eso es cultura, chicos, ¿bien? La otra teoría sí está sujeta a comprobación y es lo que lo convierte en una teoría científica, ¿bien? Entiéndase teoría científica como un conjunto de conceptos, un conjunto de fenómenos que son observables, cuantificables y replicables. Eso es una teoría científica. Bien. No, esto no sirve en una teoría religiosa, porque no es comprobable, no es... ¿Puede repetir, por favor? Sí, conjunto de conceptos. Eso lo preguntó un docente de biología en la mesa anterior. Conjunto de conceptos y fenómenos observables, cuantificables y replicables, ¿bien? O sea que yo lo puedo replicar en un laboratorio, en un experimento, ¿bien? Eso es una teoría científica. La teoría de evolución es una teoría científica, ¿bien? La teoría del creacionismo no, es una teoría... una hipótesis religiosa, ¿ven? Que se sostiene por fe, y eso es cultura. ¿Bien? Pero no, igual me surge la duda, porque con todo esto de las 4 teorías, ninguna está comprobada porque es casi imposible. No. Sí, está comprobada. En realidad, sí. ¿sí?
no, yo tenía entendido que eran susceptibles a ser corregidos, por eso había tantos, y por eso hay inclinaciones hacia el neodarwinismo, que bueno, la teoría sintética. No, o sea, por ejemplo, para que se entienda eso, que está buena la pregunta. Nosotros, una teoría científica está comprobada, está probada científicamente. ¿Por qué se llega llamando teoría? Porque la ciencia no es un dogma, ¿bien? Siempre va a estar abierta a refutarla. Eso es lo que lo separa de una creencia religiosa. Siempre está abierta a que venga un científico y diga, mira, eso no es así, pum. Pero hasta el día de hoy tenemos pruebas de que la evolución, digamos, biológica por selección natural es un hecho comprobado, ¿bien? Por un montón de materias, genética, anatomía, bueno, por la paleontología y demás. Se sigue llamando teoría no por el hecho en sí, sino por la taxonomía, ¿bien? O sea, porque se descubren diferentes especies, diferentes eslabones, se siguen descubriendo. Entonces, no puede cerrarse una teoría científica porque si no caería en un dogma, pero sí está comprobada la teoría científica. De hecho, fíjense, para que entiendan esto, hasta el día de hoy seguimos llamando teoría atómica a la existencia del átomo. ¿El átomo existe? ¿Está comprobado que existe el átomo? Sí. Y lo seguimos llamando teoría atómica. Hoy, hasta el día de hoy, seguimos llamando teoría del mundo microbiano, para entender que hay seres microscópicos que no vemos. Se llama teoría del mundo microbiano, pero ya comprobamos que hay bacterias. Sin embargo, se sigue llamando teoría del mundo microbiano. ¿Bien? ¿Por qué le pongo estos ejemplos? Porque teoría científica no es igual a una teoría que no está comprobada. Siempre que diga científica al lado, es una teoría que está sujeta a comprobación, ¿bien? Que siempre se va a dejar abierto para poder refutarla, corregirla o agregarla inclusive, ¿bien? Y esto es diferente de lo que es una ley científica. Pero una teoría científica no es igual a una teoría ordinaria. Por ejemplo, teóricamente mi colectivo pasa en media hora. Es una teoría ordinaria, no es teoría científica. Pero cuando hablamos de teoría científica es algo que está probado científicamente. De hecho, chicos, la evolución biológica fue observada en tiempo real. Bien, se observó cómo se formó una nueva especie en tiempo real y esto está publicado en las revistas científicas y demás. Entonces sí, está probada, bien, que queda abierta a más investigaciones, a que sea refutada medio la veo difícil porque está muy comprobada la teoría, pero bueno. Perdón, Bruno, no entendí. ¿Cómo se observó en tiempo real la evolución del hombre? No, de una especie, de un pinzón. Se observó la forma. No, había un nuevo ser humano. ¿Esto es lo que cuando Darwin viaja a la isla de Pascua? Bueno, eso, sí. Hasta el día de hoy se llaman pinzones. Los pajaritos, o sea, los pinzones están, ¿bien? Siguen vivos los pinzones como especie. Se observó hace un par de años la aparición de un nuevo pinzón, una nueva especie de pinzón, por hibridación. Se combinaron dos especies distintas de pinzón y dio origen a una nueva especie de pinzón. Bien, entonces ahí se comprobó, digamos, en tiempo real, el fenómeno de la especiación por hibridación. Eso está publicado, bueno, es un poco complejo, pero eso. Y se observó la evolución por selección natural de manera in vitro. Se experimentó bacterias con virus en un laboratorio y se comprobó que X virus sobrevive, bien, a medios totalmente inhóspitos o cruentos para ese virus, se adaptó y sobrevivió, y eso se observó en un laboratorio. O sea, hay muchas formas en el que está comprobada la teoría de evolución, ¿bien? En la ciencia. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí, si nosotros hacemos un repasito hasta acá, presentamos los objetivos, presentamos las herramientas, pasamos culturalmente por la teoría creacionista, marcamos la diferencia entre una teoría científica y no científica, la definimos, y ahora sí empezamos a meternos en los distintos postulados científicos. Me dijeron Lamarck, Darwin, me dijeron teoría sintética de evolución, y eso estaría bueno que más o menos me digan que es cada uno. Por ejemplo, ¿qué dice Lamarck sobre el origen de las especies? ¿Quién me dice eso? ¿Qué decía Lamarck? Adquieren un carácter el cual siempre va a ser ventajoso y que es como que el ser vivo va a tender a siempre buscar la perfección. Bien. Y bueno, lo